Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Hola, profe, buenas tardes. Por lo menos le voy a hacer la clase a alguien. Supe por ahí que tenían una actividad, así que, pero bueno saber que por lo menos hay un grupito que me va a escuchar y vamos a poder avanzar de mejor forma en este tema. Listo, estamos entonces. Como dicen por ahí, somos los que somos y estamos los que estamos. Vamos a partir hoy día con un tema bien largo. Hay harto que conversar, así que vamos a partir de inmediato con este tema de la tradición y de los estudios de título. ¿Ya? Yo desde el primer día de clase les hice un compromiso con ustedes de que yo les iba a enseñar a hacer un estudio de título y que de que este curso no iba a salir nadie sin saber hacer un estudio de título. Pero para hacer un buen estudio de títulos, todo abogado debe manejarse perfectamente en el tema de la tradición, de este modo de adquirir el dominio que se llama tradición. ¿Ya? Vamos a partir por definirlo. Su definición está en el artículo 670 del Código Civil y señala que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Es lo que sacamos de esta definición, que el trabajo del abogado va a ser colocar una cosa que está en el dominio de una persona, va a realizar un trabajo para que esa cosa quede radicada en el dominio de otra persona. ¿Ya? Eso básico, así tipo de cuarto medio. Lo que a mí me interesa de la tradición son en especial dos tradiciones que me interesa que estudiemos. Una es la tradición de los bienes raíces y la otra es la tradición del derecho real de herencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tan importantes el artículo 687 y 688 del Código Civil, que estos dos artículos, si ustedes no se manejan y no los tienen en su ADN, no pueden trabajar bien. Yo creo que la mitad de las cosas que se relacionan en el derecho tienen que ver con los títulos, ¿ya? Y la historia de la propiedad raíz se va construyendo a medida que se van efectuando las tradiciones, ya sea del derecho real de herencia cuando es a título gratuito, o a través de una compraventa, permuta o donación, como título translaticio de dominio. Ahora, ¿cómo se formó este tema de las propiedades? Cuando se dictó el Código Civil por allá por 1853, si no me equivoco, el mismo año se creó junto con el Código Civil el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Se creó un conservador para cada departamento y lo que Chile venía dividido del tiempo de la colonia. ¿Ya? A Chile lo dividieron en haciendas. ¿Ya? Las primeras haciendas que fueron mercedes de tierra que entregaba la corona española eran títulos de dominio que venían desde la cordillera hacia el mar, ¿ya? Con límites naturales. Y todas las ciudades que fueron fundadas en Chile por españoles, si ustedes se fijan, tienen la misma infraestructura, con una plaza de armas en el centro y 3 o 4 manzanas alrededor de toda esa plaza,
En la plaza siempre había una iglesia en la esquina y un edificio de servicios públicos. Así se ven muchas plazas de ciudad y pueblos de Chile que fueron fundadas en esa forma. Entonces, lo que quedó en la ciudad quedó demarcado por lotes desde esas primeras divisiones. Y todo lo que no quedó en la ciudad quedó en el campo, en haciendas. Entonces, cuando se crea este conservador de bienes raíces, se inscribe en esta hacienda a los nombres y con los títulos que se tenían. Entonces, ahí partieron los primeros títulos en Chile que se inscribieron, y de esos títulos, al día de hoy, se han ido subdividiendo, y formando la historia de la propiedad raíz. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más rato, hay muchas propiedades que están en el campo y después con el tiempo ya empieza a acercarse la ciudad a ella y en un momento que eran campo pasan a ser ciudad. Y una propiedad que se llamaba Fundo no sé cuánto, hoy día se llama calle Peirano número 343. Entonces, todo eso va formando la historia de la propiedad raíz. ¿Cómo se llamaba esta propiedad raíz antigua? ¿Quién era su dueño? ¿Cómo se va llamando a través del tiempo? ¿Y cuáles son sus actuales dueños? Eso tiene que ver, estimada, con el tema de la historia de la propiedad raíz. Normas relevantes del reglamento del conservador de bienes raíces que deben tener presente son los artículos 52 y 53 de dicho reglamento, ya que esos artículos señalan los títulos que deben inscribirse y los títulos que pueden inscribirse, ¿ya? Y dentro de los títulos que deben inscribirse, el número 1 que cita esa norma son los títulos translaticios de dominio, ¿ya? Entonces no cabe duda que una persona, para ser dueña de un bien raíz, debe acreditarlo con el título inscrito en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Esa persona que firmó una compraventa en la notaría y sale con el contrato, soy dueño. No, señor, usted no es dueño, es un comprador nomás. Dueño va a ser cuando lleve ese contrato y el conservador se lo inscriba. ¿Por qué? Porque en ese momento se va a perfeccionar la tradición. Y que en la tradición, un modo de adquirir el dominio de las cosas, tal como lo señalamos en el artículo 670 de la primera lectura que les di. Eso con la tradición de derecho real de herencia. Ustedes a estas alturas del partido tienen que identificar cuando tienen en su mano una escritura de compra-venta de un inmueble. Y ustedes a estas alturas del partido de su carrera ya se les tiene que saltar la interrogante de por qué esta compraventa no está inscrita en el conservador. Y si no está inscrita, usted tiene que sugerir, señor, usted no es dueño de nada, tiene que inscribir esto para que pase a ser dueño. ¿Ya? El que firma compraventa de inmueble no es dueño. Va a ser dueño cuando le inscriba. Eso, premisa. Ok. Eso con respecto a la tradición de los bienes raíces, ¿ya? Pero hay una tradición que también nos da mucho trabajo a los abogados y que tiene que ver con la tradición del derecho real de herencia, ¿ya? El artículo 688 del Código Civil señala que en el momento de deferirse la herencia, discúlpenme un segundito, estaba leyendo Silvia. Dice, en el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el Ministerio de la Ley al heredero, pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer de manera alguna, ¿cierto?, de un inmueble mientras no proceda, y nombra 3 inscripciones. La primera es la inscripción del decreto de posesión efectiva. ¿Qué es la posesión efectiva y cómo se tramita? Pónganme mucha atención, porque esto es un trabajo que ustedes perfectamente pueden hacer con un mandato para representar a un heredero en el registro civil. ¿Y por qué hablo del registro civil? Porque la posesión efectiva
ab intestato, que es aquella que no tiene testamento, se tramitan todas en el registro civil desde el año 2003, cuando se dictó la ley 19.903. Anterior a esa fecha, todas las posesiones efectivas en Chile se tramitaban en los tribunales. Luego de la dictación de esa norma, solo quedaron como posesión efectivas judiciales las posesiones efectivas testamentarias, aquellas donde un chileno muere en el extranjero dejando bienes en Chile, o la muerte de un extranjero, sea en Chile o en el extranjero, dejando bienes situados en Chile. Esas tres posesiones efectivas se tramitan en el juzgado civil con un procedimiento voluntario que está establecido, creo, en el artículo 800 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en el libro cuarto de los actos judiciales no contenciosos. ¿Ya? Se mantiene la misma tramitación. Esta posesión efectiva tiene un formulario que te proporciona el registro civil, en el cual en la primera parte tienes que llenar quién es el solicitante y quién es el causante de esta posesión efectiva, con todos sus datos, su último domicilio. Luego viene un ítem de la individualización de los herederos, en el cual hay que colocar sus datos, qué sé yo, y en la hoja siguiente tiene el inventario, ¿ya? En ese inventario se colocan los bienes, ciertos datos de los bienes que tenía el causante en vida, ya sea de sus inmuebles, de sus bienes muebles, viene todo identificado por distintos muebles y bienes que se tienen que establecer, ya sea derechos, acciones, bienes raíces, bienes muebles, qué sé yo. Esa posesión efectiva se firma, se ingresa en el registro civil, y al cabo de unos 40 días el registro civil ordena la publicación de la resolución que concede la posesión efectiva. Esta resolución, como les dice, se publica, y luego de eso yo tengo que tomar esa publicación de la posesión efectiva y dirigirme al servicio de impuestos internos. ¿Para qué voy al servicio de impuestos internos? Puede ser por tres razones, súper importantes. Hay una ley que se llama la Ley de Pago de Impuestos a las Herencias, Donaciones y Asignaciones, que dice eso, que todas las posesiones efectivas, las donaciones, las herencias, tienen que pagar un impuesto, ¿ya? Pero hay algunas herencias que por su escaso monto están exentas también de pagar este impuesto. Y este impuesto hay un plazo de 6 años para pagarlo desde la muerte del causante. ¿Por qué hago estas tres premisas? Primero que nada, porque se va al servicio de impuestos internos. Primero, si la masa hereditaria es baja, a pedir un certificado de exención de impuestos, ¿ya? Pero si la propiedad paga el impuesto a la herencia, ¿ya? Si la propiedad paga el impuesto a la herencia, las propiedades más o menos, no me acuerdo en UTM, pero en millones de pesos, más o menos como de 80 millones de masa hereditaria hacia arriba, empiezan a pagar impuesto a la herencia, más o menos la herencia, ¿ya? Y, como les digo, si paga impuesto a la herencia, tengo que llevar mi posesión efectiva al servicio de impuesto interno, porque el servicio de impuesto interno me va a liquidar el impuesto que yo tengo que pagar. Y me va a hacer una liquidación y me va a pasar un comprobante y me va a decir, abogado, esto es lo que tiene que pagar de aquí al 30 de mes, que es el monto del impuesto. Y yo pago ese impuesto, ¿no es cierto? Y cumplo con el plazo. Y la tercera opción es que si ya hayan pasado más de 6 años de la muerte de este causante, usted al servicio de impuestos internos tiene que pedirle un certificado que declare la prescripción extintiva de todas las acciones de cobro del impuesto a la herencia que ha dado al fallecimiento de esta persona. Entonces, ya sea con el certificado de exención, ya sea con el impuesto a la herencia pagado, o ya sea con el certificado de que las acciones para cobro de este impuesto están prescritas, yo llevo ese certificado más la publicación y la resolución del director del registro civil, lo llevo al conservador de bienes raíces. La media vuelta que me di, y ahí llegué recién al inciso primero, pero es que me quería explicarles cómo era la tramitación de la posesión efectiva. Entonces yo inscribo esta resolución que concede la posesión efectiva
Y el conservador de bienes raíces va a generar una inscripción en la cual va a contar todo lo que pasó. Que con fecha tanto, el director del registro civil le decretó la posesión efectiva de este señor en favor de sus herederos tanto, 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 y quedaron dentro de los bienes que dado su fallecimiento en el inventario tales y tales y tales bienes. Eso solo es la inscripción de la posesión efectiva que a secas no sirve para nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, además de la posesión efectiva, tengo que efectuar la inscripción que señala el número 2 del artículo 688 del Código Civil, que señala 2. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente, en virtud de ellas podrán los herederos disponer el consumo de los inmuebles hereditarios. ¿Qué significa esto? Significa que el conservador, aparte de inscribir la posesión efectiva, va a generar una inscripción especial de herencia de cada uno de los inmuebles que tenía este causante, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo 3 propiedades en Viña del Mar y me muero, cuando tramiten mi posesión efectiva, se van a generar 4 inscripciones en el conservador de bienes raíces de Viña del Mar. La primera va a ser mi inscripción, número 1, recuerden, del decreto de posesión efectiva. La otra va a ser del inmueble, que se va a generar una inscripción que antes decía que estaba al dominio de Juan Peirano, ahora va a figurar mi sucesión que dada mi fallecimiento, ¿ya? Que sería conformada por mi señora y mis hijos, ¿ya? Entonces, ese título de dominio va a aparecer ahora a nombre de mi señora y de mis hijos, ¿ya? Entonces, esa señora con esos hijos, que es lo que dice la ley, en conjunto, o de consumo, como dice la ley, pueden vender este inmueble, ¿ya? Y cuando cada uno de los herederos puede vender sus bienes, para eso tenemos que llegar a la inscripción número 3 del artículo 688, que dice, tercero, la inscripción prevenida en el inciso tercero, sin esta no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios. ¿Y cuál es? Es por un acto de partición o adjudicación, ¿ya? Nosotros estudiamos en el taller anterior que existían 2 tipos de partición, ¿no es cierto? Estaba la partición amigable, que se hacía por una escritura de liquidación y adjudicación, la cual se inscribía y generaba un título para cada uno de los herederos. Por lo tanto, esa escritura, donde, suponga, volviendo al mismo caso, tengo 3 herederos, 3 bienes, se los van a dividir, cada uno se va a adjudicar en una escritura un bien. Ese título, al inscribirlo, va a generar un título para cada uno de los herederos. Y ahí el heredero solito puede vender su parte sin tener que preguntarle nada, porque ese inmueble se le adjudicó en dominio. ¿Ya? No. Eso con respecto al tema de las posesiones efectivas. Clarito con las inscripciones. Primero la posesión efectiva, la especial de herencia para que puedan disponer en conjunto, y si es posible la partición, dividir, adjudicar, y ahí para que cada uno, una vez que tenga inscrita su adjudicación, poder vender y disponer libremente de sus bienes. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? Tenemos la tradición de los bienes raíces, ¿no es cierto? La por título traslaticio de dominio y también por la tradición del derecho real de herencia. ¿Dónde vamos a llegar? Donde este señor, el auxiliar de la Administración de Justicia, conservador de bienes raíces. ¿Ya? Este señor, el conservador de bienes raíces, te puede o reparar la inscripción, como también te la puede rechazar. ¿Ya? No crean que porque van a meter una escritura al conservador y se la rechace, se van a morir o se van a poner a llorar. Todos los conservadores rechazan inscripciones, ¿ya? Es normal que tengan algún rechazo o algún reparo. El tema es que el reparo puede ser subsanable y ahí no hay problema, el conservador te la va a inscribir. Pero si te la rechaza, significa que no la va a inscribir.
¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Ya? El primero que nada, el conservador no puede llegar y rechazar nomás tampoco. ¿Ya? El artículo 13 del reglamento del conservador de bienes raíces señala que el conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones, deberá no obstante negarse si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible. Por ejemplo, si no es auténtica o no está en papel competente la copia que se le presenta. Si no está situado en el departamento o no es inmueble la cosa a que se refiere. Si no se ha dado público el aviso prescrito en el artículo 58 y si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente o si contiene las designaciones, no contiene las designaciones legales de su inscripción. ¿Ya? Pero esas son las causales, no hay más. Yo no te puedo rechazar porque el abogado es pesado. No, no, tiene que ser por esas. ¿Ya? Entonces, como se fijaron ahí, por ejemplo, para muchas personas un acto puede ser nulo, pero para otros no. Entonces ya estamos en una cuestión de criterio. O sea, esta cuestión me la rechazó porque el criterio del señor conservador no lo quiso inscribir. Entonces tú como abogado no te vayas a quedar de manos cruzadas tampoco. Y para eso existe un recurso de reclamación establecido en el artículo 18 ¿ya? Del reglamento de copropiedad, del reglamento del conservador. Dice este artículo 18. La parte perjudicada con la negativa del conservador ocurrirá al juez de primera instancia del departamento, quien en vista de esta solicitud y de los motivos expuestos por el conservador, resolverá por escrito y sin más trámite lo que corresponda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Cuando te rechazan una inscripción, tienes que acudir al juzgado civil del domicilio donde se encuentra ubicado este inmueble que estás tratando de inscribir, ¿ya? Ese juez tienes que presentarle una solicitud, un procedimiento voluntario, también es voluntario, de los actos judiciales no contenciosos contemplados en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, la solicitud tiene que ser bien completa, bien fundada. ¿Por qué? Porque al declarar la admisibilidad de la solicitud, el juez va a pedir informe a este conservador de bienes raíces. Y el conservador de bienes raíces tiene que informar. Y ahí, por supuesto, se va a fundar su petición si el conservador es abogado. Y tiene varios abogados que trabajan para él también. Por lo tanto, él perfectamente se va a defender. Y con el mérito de tu solicitud, más el mérito del informe que hace este conservador, el juez resuelve y dicta una sentencia en la cual o acoge la solicitud o la rechaza. Y como es una sentencia dictada en un procedimiento, sentencia definitiva, proceden todos los recursos jurisdiccionales, apelación, corte de apelaciones y casación, fondo y forma en la Corte Suprema. ¿Ya? Así que hasta la Corte Suprema puede llegar reclamando este tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, es súper importante, ahora que nos vamos a meter de a poquito en este tema del estudio de los títulos, que vayamos pensando desde ya que el encargo profesional de un estudio de título denota que tiene que existir una responsabilidad profesional impecable, ¿ya? Aguda. Piensen que cuando usualmente se hace un estudio de título, es porque una persona va a acudir a un profesional para que ese profesional le diga si es viable o no es viable la inversión que quiere hacer. Entonces comprenderás que nuestra responsabilidad, un documento que no revisaste, un título que no viste, o algo que no previste, y después haces que esa persona compre un problema, o compre lo que no correspondía comprar, eres responsable. Y eres responsable, y te pueden demandar.
Y te pueden condenar a pagar una indemnización de perjuicio por tu daño, por tu responsabilidad profesional en haber emitido un informe malo. ¿Ya? Ok. Los títulos translaticios de dominio, ¿no es cierto? El más común es la compraventa. ¿Ya? Nosotros estuvimos trabajando en el primer taller sobre la redacción, ¿no es cierto?, de un título translaticio. No era un título translaticio, era una promesa de compraventa, pero sí al menos les sirvió para aprender a individualizar las menciones esenciales que tiene que tener una escritura. ¿Ya? Entonces, estos contenidos esenciales en la redacción de este contrato dicen relación, primero que nada, con la individualización de las partes que comparecen. ¿Ya? Las partes siempre tienen que ser individualizadas completamente. ¿Ya? Y sumado a todos los requisitos de forma que establecen los artículos 404 y 405 del Código Orgánico de Tribunales, que no los voy a repetir porque latamente los estudiamos en el tema este del primer taller. ¿Ya? Hay ciertas escrituras, sí, que tienen que tener algunas menciones especiales en su redacción, como es, por ejemplo, la venta de parcelas que están en el lado agrícola. Siempre cuando uno vende una parcela, tiene que poner una cláusula señalando que existe una prohibición de subdividir que la establece el Decreto Ley 3516, ¿ya? Del año 1980. Y también hay algunas compraventas que algunas personas pagan el IVA por vender, como son las inmobiliarias, y si la persona que está vendiendo no es una inmobiliaria y es una persona que por primera vez está vendiendo, el abogado tiene que poner una cláusula en ese contrato señalando que esta persona no es vendedora habitual y por lo tanto no está obligada a pagar ese impuesto al IVA, porque si no se lo van a cobrar. ¿Ya? Entonces, esas menciones tienen que estar en la escritura para que después no vaya a tener problemas. Aquí le anoté el famoso formulario 2890 del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué es importante este formulario 2890? Es un documento tributario que lo manejan las notarías, ¿ya? Y siempre te lo van a hacer firmar cuando tú firmes una transferencia de dominio donde exista un dinero que está saliendo de un patrimonio para entrar a otro. Entonces, el notario comunica ese formulario al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos va a tener conocimiento de que un dinero entró a un patrimonio de tal RUT y que ese dinero salió de tal RUT a otro patrimonio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Impuestos Internos investiga a las personas, investiga de dónde vienen los patrimonios. Si una persona compra una propiedad en 200 millones de pesos al contado y que no tiene iniciación de actividades, que no ha recibido una herencia, que no ha pagado un impuesto, ese un tipo bien sospechoso para el Servicio de Impuestos Internos que esté comprando al contado. Y ese señor al otro día no lo van a ir a investigar, pero en 1 año y medio, 2 años le va a llegar una citación de repente. No les digo que a todos los fiscalizan ni los investigan, pero investigan y fiscalizan. Entonces de repente te puede llegar una citación, señor, venga, hace 2 años atrás usted compró tal cosa en 200 millones de pesos, señor, ¿me puede traer documentación para justificar de dónde usted sacó ese dinero para pagar el contado? Entonces el abogado también tiene que preguntar eso cuando está frente a un estudio de títulos, si el comprador de dónde está sacando el dinero para comprar. El financiamiento es muy importante saber de dónde viene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hay una forma de cómo justificar ese financiamiento, el abogado por lo menos se le ocurrirá firmar un mutuo paralelo, algo para que si algún día te citan, llegar por lo menos con una escritura de un mutuo, me lo prestaron la plata, pues, ya, listo, ya, justificó. Hasta luego. Pero si ni siquiera así eso, te puede poner un tema bien complicado. Inclusive un tema penal, porque ahí va a quedar de la mano del abogado del Servicio de Impuestos Internos deducir alguna acción penal en contra tuya, inclusive. ¿Ya? Ahora, volviendo a esto del tema de los estudios de título. ¿Qué es un estudio de título? Un estudio de título es un análisis o estudio, ¿no es cierto?, de la situación jurídica de un inmueble. Estudio
o análisis de la situación jurídica de un inmueble. En un sentido amplio, le puse ahí, ¿ah? Usualmente con ocasión de la adquisición o constitución de un derecho sobre el mismo. ¿Y por qué digo usualmente? Porque no solamente el único estudio de títulos que existe es el que te encarga un abogado cuando alguien va a comprar o va a constituir una garantía. Ese es el más usual. Pero perfectamente, en un juicio, por ejemplo, puede que las partes o el juez, como medida para mejor resolver, pueda pedir un peritaje a un perito, ¿no es cierto?, para que haga un informe de título. Ese trabajo que va a hacer el perito en su informe también va a ser un estudio de título. Y cuando ese perito proporcione ese informe al tribunal y el juez lo lea, lo considere, y el juez transcriba esas consideraciones a su sentencia, eso también es un estudio de títulos, ¿ya? Con la diferencia que lo hizo otro abogado, pero en otra posición de trabajo, ¿ya? Entonces, la oportunidad de hacer el estudio de título es fundamental, porque, como les decía, el estudio de título por lo general es para hacer una inversión, entonces va a depender la inversión de tu informe, ¿no es cierto? Y la finalidad que tiene este estudio de título es poderle darle la seguridad al que va a comprar de que va a adquirir el dominio de ese inmueble en forma pacífica y útil. En forma pacífica y útil. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que descartar que el inmueble que él va a comprar tiene algún vicio, ¿ya? Que no se quedó adeudando algún precio, de que no dejaron afuera un heredero, de que falta ir a pagar un saldo, de que hay que entregar por una sentencia que había antes la mitad de la propiedad por un juicio de reivindicación que se perdió. O sea, todas cosas que no miró un abogado Entonces este señor nos va a adquirir en paz, va a adquirir un problema. Y al adquirir, ¿no es cierto?, puede que lo vengan a demandar rápidamente, inclusive para que restituya el inmueble. ¿Y qué significa que sea en forma útil? Que tu estudio de título tiene que, para ser aprobado, tiene que terminar con la inscripción de ese dominio en el conservador de bienes raíces sin limitación alguna. Cosa de que exista una utilidad desde ese mismo momento de ese inmueble para poder transferirlo. O sea, se supone que usted va a ser dueño, ¿para qué? Para que ni siquiera al día siguiente pueda disponer de este inmueble y vender. Esa es la utilidad, ¿ya? Para que les queden claros esos conceptos de pacífica y útil que se utilizan mucho en el derecho real, ¿ya? Es un estudio de carácter profesional, eso está más que claro, independiente de que lo hacemos los abogados, ustedes como estudiantes de derecho perfectamente pueden hacer un estudio de título, perfectamente pueden cobrar por hacer un estudio de título. Lo importante es que lo hagan profesionalmente, ¿ya? Todo estudio de título tiene exigencias de fondo y de forma, ¿ya? En cuanto a estas exigencias de fondo, vamos a partir. Después vamos a hablar un poquito de las de forma, que son más la suma, y les traje un ejemplo ahí para que se vayan guiando todo el tema. Pero hay muchas cosas que cuando tú tienes que revisar los títulos hacia atrás, hay varias reglas sustantivas de protección establecidas en el Código Civil, de protección de estos bienes inmuebles que, independiente que ustedes estén en segundo año de derecho, ya por lo menos vamos a ver una pinceladita de cada una que algo les tiene que llamar la atención si es que ustedes desde luego empiezan a hacer algún informe de título. Primero que nada tenemos que tener claro las reglas de la tradición. Yo se los dije eso desde el primer minuto de esta clase.
Aquí el que crea, saliendo de esta clase, que el que firmó una compraventa de un inmueble es dueño, mejor que se vaya a estudiar acto jurídico a primero. ¿Ya? Aquí no, ese señor no es dueño. La tradición tiene que pescar ese contratito y ir a inscribirlo al conservador. Y luego que el conservador le dio el título, ahí ese señor es dueño porque se perfeccionó la tradición. Espero que la última vez que les diga esto. Claro, claro, claro con ese artículo, porque tal como les dije, el 686, el 687 y 688, por lo menos constituyen la mitad de las cosas que uno hace en esta profesión, porque todo radica en inmuebles, todo radica en los títulos, todo radica en la historia de la propiedad raíz. El derecho patrimonial tiene que ver siempre, siempre, siempre con los bienes. ¿Ya? Ok. Entonces, teniendo claro las reglas de la tradición, también tú tienes que tener claras las reglas de la compraventa. Hay cosas que está prohibido vender, ¿ya? Y el Código Civil las enumera, ¿ya? Inclusive las propiedades que están embargadas, tú no las puedes vender. ¿Por qué? Porque hay objeto ilícito en su enajenación, ¿ya? Entonces, habrá que ver una forma de cómo alzar esos embargos, ya sea por pago o por otro medio, ¿ok? Entonces, tienen que ser las normas de las cosas que se pueden comerciar, ¿cierto? Ok. En cuanto a las reglas de la prescripción, siempre hay que consultar cuando uno hace un estudio de título, hay que preguntar quién está en el inmueble. Porque lo más fácil es que esté el mismo vendedor y eso no hay problema y se acuerda la entrega. Pero el problema es cuando el vendedor no está ocupando el inmueble y hay un tercero, ¿ya? Entonces, ahí el abogado tiene que pararle la antena, y ¿cuántos años lleva ese señor ahí? ¿Y a qué título está ese señor ahí? ¿Ya? Porque, como vamos a estudiar en los próximos talleres, que le vamos a dar firma a la prescripción adquisitiva, se van a dar cuenta que ese señor también puede adquirir por prescripción, ¿ya? Entonces, las reglas sobre la disposición de los herederos, artículo 688, juramento que no se les va a olvidar jamás, así que con eso tener clarito. ¿Por qué es tan importante el 688? Porque va a decir, oye, ¿hicieron los trámites de la muerte del abuelito? Sí, pero parece que quedaron botados ahí en la mitad. Si tú te sabías el 688 completo, vayas a saber en qué parte quedó el estado del trámite. Porque el 688 habla todo el trámite, desde cuando muere la persona hasta cuando yo ya me adjudiqué los bienes. Y yo ya les conté todo lo que había que hacer entre medio. Entonces van a saber perfectamente ustedes en qué quedó el trámite. Si quedó sin sacar posesión efectiva, si se publicó y no fue impuesto interno, si se fue impuesto interno y no se fue al conservador, si se fue al conservador y la rechazaron, si fue al conservador la inscribieron, entonces después no se dividió, no se adjudicó, está adjudicado, está todo ok. Todo el camino ustedes tienen que recorrer y siempre se van a acordar de estos dos artículos. El otro también, porque la inscripción, no, sí, la compré, pero el señor la inscribió, no. Ahora tiene que ir, ¿ve? Firmó, inscribió, título. ¿Ya? Entonces ahí el heredero, perdón, el abogado va viendo dónde quedó el trámite y qué es lo que tiene que trabajar para solucionar el problema que fue. ¿Ok? Eso con respecto a las normas de disposición de los herederos, que se las expliqué 6-8 años. También se tiene que tener súper presente cuando se hace un estudio de título, que a veces uno revisa títulos de una sucesión y puede que dentro de esa sucesión venga un menor de edad. ¿Ya? Los menores de edad, recuerden que son incapaces. ¿Ya? Y por lo tanto, el régimen que aplica el Código Civil respecto a los incapaces es de la protección de sus bienes. ¿Ya? Y no que circulen libremente y que los curadores hagan y deshagan con los bienes. No, 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 no. Hay que tener mucho, mucho cuidado con estos títulos donde figuran menores de edad. ¿Por qué? Porque el Código Civil, en los artículos 393, 394 y 254, le establece algunas solemnidades que deben predecir a la enajenación de los bienes de un pupilo. ¿Ya? Primero que nada, para poder vender la parte o los bienes de un menor de edad, se requiere autorización judicial. Y esa autorización judicial no es ir al tribunal, oye, denme permiso para ir a venderle los bienes. No, 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 no.
La ley dice que tiene que ser con conocimiento de causa y por necesidad manifiesta. Conocimiento de causa y necesidad manifiesta. ¿Qué significa esto? Que al juez tú tienes que convencerlo con medios probatorios de que existe una necesidad urgente de poder vender ese inmueble para poder invertir en algo urgente para ese menor. Ya, o sea, no es que, mire, me están dando un buen billetito. No, o sea, tú puedes contar eso y decir que el dinero de él, va a tener que decir que lo voy a invertir en esto, es para su futuro, y convencer con pruebas a un juez para que te dé esa autorización. Y el juez tiene que acreditar en la sentencia que existe esta, al conocer la causa, el conocimiento de causa significa que tengo que ver las pruebas y resolver, tiene que llegar a un estándar donde el juez le podamos establecer que existió esta necesidad manifiesta. Ok. Me dan la sentencia, pero más encima esa sentencia no va a decir que la mamá puede ir a una notaría en representación del niño a firmarle la compraventa a tal señor. No, 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 no. La autorización judicial se da por 6 meses y solo para que los bienes del pupilo o los derechos que él tenga sobre esos bienes se rematen en pública subasta, se vendan en pública subasta. ¿Ya? O sea, sentencia y que con necesidad manifiesta más encima, y además tengo que llevar eso para que lo rematen. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, estimades, con los menores. ¿Ya? Las reglas de la lesión enorme, las vamos a estudiar cuando estudiemos la compraventa, pero desde ya sepan un poquito que la lesión enorme es un vicio de nulidad relativa de los contratos de compraventa cuando se paga menos de la mitad del justo precio o más del doble del justo precio. ¿Ya? Es en el fondo para ver el equilibrio de las prestaciones en el contrato. ¿Ok? Entonces, eso también hay que ver el precio anterior que se pagó, con relación al precio que se va a vender ahora, el precio que se va a pagar, son cosas que el abogado tiene que estar claro, porque por lo general cuando tú haces un estudio de título, yo creo que el 80% te toca además redactar después la escritura, ¿ya? Entonces, ya tienes estudiado este tipo de temas para tener más o menos claro el tema del precio. Los bienes de la sociedad conyugal, eso también lo vamos a estudiar en derecho de familia, pero es importante saber que el cónyuge administra el patrimonio de la sociedad conyugal, el patrimonio de la mujer, ¿ya? Pero este hombre no se manda solito, o sea, los bienes sociales no los puede ir a vender solo, requiere que comparezca la cónyuge y en esa escritura autorice la venta. Si la cónyuge no autorizó esa venta y no compareció el acto, la venta es nula porque no concurrió una solemnidad que la ley exige para el acto. Listo, nulo de nulidad absoluta. Entonces, ojo con eso, con las autorizaciones de la sociedad conyugal. Y en cuanto al régimen de los bienes familiares, una cosita muy detalle que ocurre más que nada es que tienen que revisar los títulos cuando la persona que vende es casada con separación de bienes, porque puede ser separada de bienes, pero si existe una anotación de régimen de bienes familiares, para poder vender ese inmueble también requiere de la firma de la señora para desafectar el bien familiar. ¿Ya? Así que, como verán, los cónyuges no se mandan muy solitos con este tema. ¿Ya? También tener presente cuando se redacta, cuando se hace un estudio de título, como les comentaba, es súper importante preguntar quién está en la propiedad, ¿ya? Porque puede haber una persona que te está ocupando y pueda llevar más de 5 años que le dé derecho a poder regularizar por el Ministerio de Bienes Nacionales a través del decreto Ley 2695, que más adelante, los otros 2 talleres que nos quedan, les voy a enseñar a regularizar pues, de esta forma y varias otras cosas más, así que van a quedar expertos en este tema. ¿Ya?
Ok, otra cosa que hay que tener presente, sobre todo en compra-venta de terrenos agrícolas, son los derechos de agua. Los derechos de agua tienen un régimen totalmente distinto y registros totalmente distintos a los de propiedad. Se inscriben en los registros de agua del conservador. Por lo tanto, el agua y la tierra se venden por separado. Y muchas veces llega, no, me compré un campito baratito, uy, ¿dónde están los derechos de agua? Ah, no sé, razón, está barato. Un campo sin agua es como un computador sin internet, no sirve de nada. ¿Ya? Entonces tengan que tener mucho cuidado con el tema de los derechos de agua, porque si el campo es agrícola sin agua es un campo muerto. ¿Ya? Tienes que tener, los terrenos fronterizos, hay que tener cuidado, sobre todo cuando el comprador es un extranjero, está prohibido vender terreno fronterizo a un extranjero, por si es que no lo sabían. ¿Ya? Las fusiones o subdivisiones son trámites que se hacen en la dirección de obra, hay que revisar atrás si la fusión fue aprobada por el director de obra. Él es el único autoridad que hace esta autorización. Y esa autorización de fusión o división después se inscribe al margen del título por el conservador de bienes raíces. ¿Para qué? Para ir generando la historia de la propiedad raíz. Antes no estaba fusionada, hoy estaba fusionada. ¿Quién me dio la información? El conservador. Antes era un campo, sí. Antes era una hacienda, sí. Antes fue una sí. ¿Quién me va a dar esa información? El conservador de bienes raíces. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya. Súper claro, profe. Ay, gracias. Sé que estaba más solo que Rambo aquí. Ya. Voy a seguir entonces con la estructura de los estudios de título. ¿Y por qué quiero que me empiecen a poner mucha atención? Y por eso les pregunté si había alguna duda, porque ahora me voy a meter de lleno en la actividad evaluada de hoy. ¿Ya? Yo les mandé unos materiales, ¿no es cierto?, que se los mandé la semana pasada, en el cual venía un título de dominio, unos certificados varios, una escritura, que era un título translaticio de dominio, y un ejemplo de estudio de título, elaborado por mí. ¿Ya? En el ejemplo que yo les mandé, este ejemplo parte con una suma. Todo título de dominio, todo título, estudio de títulos tiene que tener una suma que es un título, ¿cierto? Que será el estudio de títulos de la señora tanto, del inmueble de la señora tanto. Entonces, lo que vamos a especificar en ese informe de título es la descripción del estado actual de la propiedad y su reconstrucción hasta 10 años hacia atrás. Un abogado que no investigue los títulos 10 años hacia atrás, al menos, no se dedique a hacer estudios de títulos. No, vaya a trabajar en otra cosa. Aquí no. Un abogado siempre tiene que ir atrás. Atrás. Señora, usted me tiene que traer todas las escrituras de compraventa de hace 10 años atrás. No me sirve su certificado de dominio vigente del año pasado. No. Ahora, si la persona no te va a traer los documentos y eres tú el que tenés que investigar, vas a tener que ir con ese título de dominio, revisarlo abajo. Acuérdense que los títulos de dominio abajo siempre sale el título anterior. Revisa el título anterior y pides el título anterior. El título anterior y pides el título anterior. Hasta que llegue a los 10 años. Llegas a los 10 años atrás y ves. ¿Está bien las ventas? ¿Vendieron lo que corresponden? Y se van revisando todas las escrituras hacia adelante. ¿Ya? Recuerden que los auxiliares de la Administración de Justicia, conservador, te va a dar 3 títulos: dominio vigente, copia de inscripción y certificado de gravámenes y prohibiciones. El notario siempre te va a dar copia autorizada de las escrituras públicas que se hayan firmado en su registro. Y después de un año las envía a otro auxiliar de la Administración de Justicia, que es el archivero judicial. Y va a ser él el que te va a otorgar
tu copia autorizada de esa escritura. ¿Por qué 10 años hacia atrás? Se investigan 10 años hacia atrás porque 10 años es el plazo de las acciones más largas que establece el Código Civil que un abogado debe tener en cuenta cuando analiza un estudio de título. Primero, la acción de nulidad absoluta de 10 años. Segundo, la acción de petición de herencia para poder incluirse como heredero es de 10 años. Y la otra es la norma de la prescripción adquisitiva de bienes raíces de 10 años, la prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años, que la vamos a estudiar después. Entonces, eso tú lo tienes que despejar. Tú no puedes hacer un informe de títulos sin analizar los 10 años hacia atrás de los títulos, porque tú tienes que despejar que no hay incidentes de nulidad, que no hay vicios, que no hay un mandato que no tenía facultad, que no hay un cónyuge que firmó sin una autorización, que no hay, qué sé yo, miles de vicios. ¿Quién te no sabe hasta que me he encontrado hasta con vígamos en los estudios de títulos de unas cosas increíbles? Si les contara tengo para hablar toda la tarde. ¿Con qué cosas me he encontrado en los títulos? Yo les mandé, como les dije, un primer paquete de materiales, ¿no es cierto? Y mandamos para hacer un análisis de otros antecedentes tenidos a la vista, ¿no es cierto?, los que dan cuenta del estado jurídico actual de la propiedad, documentos administrativos y tributarios. Se los voy a mostrar con los mismos documentos. Déjenme un segundo. Vamos a ir acá. Ya. Este es una copia de inscripción de dominio. ¿Ya? Aquí la fecha, la persona que figura como titular de ese derecho de dominio, el estado civil, que es súper importante, porque si dijera casada nomás, la señora es casada con sociedad conyugal. Por lo tanto, ya me parece raro que aparezca ella ahí. Debería aparecer el marido. O ella, si es que compró por el artículo 150, que es el patrimonio reservado de la mujer casada, que para eso también tenéis que acreditar ciertas cosas que hay que revisar en los estudios de título, ¿ya? Pero como la señora es casada con separación de bienes, ni un problema que tenga sus inmuebles a su nombre, ¿ya? Los títulos se tienen que transcribir tal cual. Recuerden, si tiene una coma le tienen que poner. Y como es escritura pública, aunque tenga número, ustedes tienen que pasarlo a letra. ¿Se acuerdan? Ok. Eso con respecto al primer documento. ¿Ya? El segundo documento fue un certificado de dominio vigente. Como les dije delante, el certificado de dominio vigente también es un documento que me lo entrega el auxiliar de la Administración de Justicia, conservador de bienes raíces. Este certificado acredita que la persona que indica es el dueño actual del inmueble y que solo esa persona puede transferir el dominio o transmitir el dominio a sus herederos en el caso de su muerte. No otro. Él puede vender esa propiedad. Y por eso que es tan importante el dominio vigente. ¿Ya? Eso, súper importante de ese documento. Vamos a ir. ¿Se ve el documento, no es cierto? Ya. En este mismo documento también, ya les dije, vamos a dividir los documentos que ocupamos para el estudio de título, lo vamos a dividir en 3, ¿ya? Documentos que dan los auxiliares de la Administración de Justicia, documentos tributarios
y documentos administrativos. ¿Ya? Benjamín, dime. Sí, profe, a mí me surge una duda propiamente del documento. Por ejemplo, donde dice certificado de hipoteca, gravámenes, interdicciones y provisiones de enajenar, sale una línea y abajo sale F, unos números, guión C, unos números, un poquito más arriba, profe. Ahí, la primera línea Ya está. de todo. No, 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 más arriba, más arriba. Ahí, donde tiene el mouse, ¿Ya? abajito, salen esos números. ¿Qué significan? No, esos son códigos internos del conservador, ¿no? Y ese, Ah, ya, profe. no, esos son códigos internos. No, mira, sacar lo que en el fondo es el certificado de hipoteca y gravamen. Como su nombre lo dice, este certificado te va a señalar si tú puedes o no puedes vender. Ya que en el registro de prohibiciones, por algo se llama de prohibiciones, son porque te va a prohibir la enajenación. ¿Ok? Si tú miras no tiene ninguna prohibición, por lo tanto, podríamos vender. Lo que sí tiene es un gravamen, ¿ya? Que es un reglamento de copropiedad. Que tal como les dije el otro día, ustedes no pueden hacer nada con el reglamento de copropiedad, pero si van a estudiar un título, al menos léanse el reglamento de copropiedad por si es que visualizan alguna cláusula nula, qué sé yo, o algo que reclamar como el tema de los gastos comunes excesivos y otras cosas que estuvimos estudiando la vez anterior, ¿ya? Pero, para que te quede claro, Benjamín, los documentos que vamos a ocupar para un estudio de título, 3 paquetes. Documentos de auxiliares de la Administración de Justicia. Conservador, necesito dominio vigente, copia de inscripción, certificado de gravámenes y prohibiciones. ¿Los tienes claros los 3? Esos son, no da más. Profe. Ok. Los documentos tributarios. Vamos a empezar aquí. En los documentos tributarios, cuando tú vas a firmar la compraventa a la notaría, el señor notario te va a pedir el último pago de recibo de contribuciones del impuesto territorial que paga el inmueble. El último pago, ¿no? Eso te va a pedir el notario para él timbrar la. Si la propiedad no paga contribuciones, el documento que te va a pedir el notario es un certificado de que no paga contribuciones, de que está exento de contribuciones. ¿Ya? Y con ese cumples. Pero el que te va a pedir este que se llama certificado de deuda, es el conservador de bienes raíces. El conservador de bienes raíces no te puede inscribir una propiedad que tenga deuda de contribuciones. ¿Ya? Tú tienes que acompañar este certificado y que diga que no registra deuda. Porque si acá figura una deuda, la vas a tener que pagar o vas a tener que ir a hacer un convenio, ya que con el pago la extingues y con el convenio también se extingue por la novación. Pero tienes que extinguirme la deuda, si no, no va a poder, no puedes vender. ¿Por qué? Porque el código tributario se lo prohíbe al conservador inscribir si es que no se ha verificado este pago de las deudas que tiene ese inmueble. ¿Ya? Estos son los derechos de aseo, son en algunas ciudades llegan conjuntamente con las contribuciones, pero en otros municipios son separados. Por ejemplo, acá en Viña del Mar, en la misma municipalidad quien te cobra este impuesto, y lo cobran con el agua, creo que cuando llega la cuenta del agua lo cobran. ¿Ya? También estarían pagados, es una contribución también del inmueble, pero es un documento que está pagado. El otro documento tributario que es súper importante tener siempre presente en un estudio de título, es el certificado de avalúo fiscal, ¿ya? Si en el certificado, mira, las propiedades, en Chile pagan contribuciones más o menos las propiedades que tienen un avalúo fiscal como de 15 millones para arriba. Ahí empiezan a pagar contribuciones. Si no, siempre les va a salir este cerito acá abajo. Y este cerito acá abajo significa que la propiedad no paga contribuciones. No paga. Por lo tanto, yo no tengo ni que llevarle al notario ni el último recibo porque no paga. Ni tampoco le voy a llevar un certificado que no tiene deuda si la cuestión no paga. ¿Ya? Ok.
Me va a bastar entonces para suplir los dos certificados, tanto en notaría como en el conservador, solo este. Solo este, porque aquí tiene un 0. Y eso significa que yo no pago. ¿Estamos claros? Acostúmbrense a familiarizar con este documento. Este es un documento, el avalúo fiscal se ocupa para muchas cosas. De repente, lo que hablábamos de la lesión enorme, menos de la mitad del justo precio, tú jamás le vayas a poder poner a una escritura menos de este monto de venta. Porque el avalúo fiscal no corresponde a la realidad de las cosas, no es un avalúo comercial, es un avalúo mínimo nomás, y para el efecto de que se pueda pagar desde esa tasación que hace el servicio, se pueda pagar un impuesto territorial desde un porcentaje de la misma, ¿ya? Así que se van a topar muchas veces con este documento, ¿ya? Cada unidad tiene su avalúo. Acuérdense que cuando uno compra en copropiedad, por lo general compras el departamento, compras la bodega y compras el estacionamiento, ¿ya? A veces vienen todos en un título, pero hay otras veces que no, que te los venden por separado. Te venden el estacionamiento, después te venden la bodega y después te venden el departamento, ¿ya? En este caso igual. Este es el certificado de avalúo fiscal del estacionamiento, avalúo exento de impuestos, 0 también. ¿Listo? No paga este impuesto. Eso con respecto a los documentos tributarios. ¿Estamos claros? Ya dijimos los documentos que nos pedían los auxiliares de la Administración de Justicia para nuestro estudio de títulos, ya los revisamos todos, ¿cierto? Y también ahora vamos a ver los administrativos. Cuando tú piensas en administrativo para el tema del estudio de los títulos, tienes que visualizar, primero que nada, el tema de las expropiaciones. Porque las expropiaciones no van a figurar jamás en el conservador de bienes raíces inscritas. Por lo tanto, si tú crees que por el solo hecho de que fuiste conservador y revisaste 10 años hacia atrás las propiedades, no creas que hiciste tu trabajo de maravilla. Siempre tienen que pedir un certificado de expropiación, ¿ya? En Chile hay solo 2 órganos que expropian. El MIMBU, a través del Serviu, ¿ya? Son aquellos que hacen todas las expropiaciones del gobierno. Carreteras, poblaciones, obras sanitarias, qué sé yo. Y la municipalidad solo puede expropiar para ensanchar veredas, ensanchar calles o para una apertura de nuevas calles. Esos son los únicos 3 motivos por los cuales te puede expropiar una municipalidad. Una municipalidad no te puede expropiar tu casa porque la van a ocupar por una junta de vecinos. No. Solo para ensanchar veredas, ensanchar calles y apertura de nuevas calles. Por eso que es común ver, por ejemplo, cuando uno camina por Viña del Mar, que hay unas propiedades que están más hacia la orilla y las más antiguas están más pegadas hacia la calle. ¿Por qué? Porque cada vez que tú construyes una construcción nueva, la municipalidad te dice, tiene que cederme vereda y te hace que le entregue 3 metros, por ejemplo, o 2 metros. Y eso queda de vereda. Y te aprueba el proyecto siempre y cuando comiences a construir desde ahí hacia atrás. Y eso lo otro te lo expropio. Entonces yo puedo estar vendiendo una casita muy vieja en Viña del Mar que dice que tiene, no sé, pues 500 metros cuadrados y el título de dominio me dice que tiene 500 metros cuadrados, pero si yo no le saco un certificado de expropiación, ya sea de este del Serviu o este otro que se saca en la municipalidad, el de afectación pública, si yo saco este certificado, me va a salir que la propiedad tiene una franja expropiatoria de 5 metros, por ejemplo. Entonces ya, si yo saco los metros cuadrados por 5 metros atrás, la propiedad ya no tiene 500, sino que tiene 400. Y si yo estoy pagando 500 millones por 500 metros cuadrados, no es justo que yo pague 500 millones por 400 metros cuadrados. Pues. Y se dan cuenta que por el solo hecho de que un abogado no pida este certificado queda la embarrada. Después el otro señor va a construir y dice, oye amigo, tiene que echar todo esto acá abajo. Pero es que yo pagué 500 metros, sí, pero son 100 que están expropiados, su abogado no pidió el documento y usted no se dio cuenta.
¿Ustedes creen que podrían cobrarle esa diferencia al abogado por su irresponsabilidad? Piénsenlo. Si nosotros estamos sujetos a la responsabilidad profesional. Entonces, ya les dije, siempre pedir los del MIMBU para saber si el gobierno está expropiando en algún lado o cerca, y este otro de la municipalidad. Ahora, de estos documentos de la municipalidad hay tres que son fundamentales: el de afectación de utilidad pública, el de zonificación y el de número, ¿ya? Pero existe un certificado que otorga la Dirección de Obras Municipales, que se llama el CIP, que lo estuvimos estudiando la otra vez, que es el Certificado de Informes Previos. El certificado de informes previos reúne todos estos documentos que da la municipalidad, la dirección de obra, en uno solo, ¿ya? Entonces siempre es bueno pedir el CIP de la documentación, ¿ya? Ahí me va a certificar, ¿no es cierto? Sí. Y este es el número, el certificado de número. Como les contaba delante, la historia de la propiedad raíz se fue construyendo de primero ¿no es cierto?, de mercedes de tierra, se transformaron en hacienda, la hacienda en fundo, chacra, parcela, la parcela después fue un loteo, el loteo se transformó en una manzana, en la manzana se transformó en una vivienda, y la vivienda hoy día tiene un número municipal, porque pasa una calle por sobre ahí. Entonces ya el título no se llama merced, ni hacienda, ni chacra, ni parcela, ni nada, se llama inmueble ubicado en calle Lomas del Bosque, número 185, acceso común, departamento. Y si mi título que yo estoy estudiando dice todavía lote 1, 102, yo tengo que tomar este certificado de número con una minuta e ingresárselo al conservador de bienes raíces para que él, como es el encargado de dar la historia de la propiedad raíz, ingrese esta información al margen, cosa que cuando yo transfiera ese inmueble, yo no transfiera el lote, parcela, tanto, sino que transfiera el departamento ubicado en Lomas del Bosque, 185, acceso común, departamento C122. ¿Ya? Eso con respecto a estos certificados. ¿Ya? Así que, clarito entonces, certificados de auxiliares de la Administración de Justicia, certificados tributarios y certificados administrativos. ¿Ya? Dentro de los administrativos, estar claro con el tema de la expropiación gubernamental, municipal. También ver el número de la propiedad, la zonificación de la propiedad. También, súper, súper importante. ¿Ok? Eso para volver acá. Ok. Entonces, ya dijimos que primero tiene una suma, después viene la descripción, revisé tales antecedentes, los otros antecedentes de los documentos que acabamos de ver, ¿qué opino? Vi este documento y de este documento tal. Entonces, después de que pones todo ese listado de documentos que revisaste, va a venir tu conclusión. ¿Y qué es lo más importante del estudio de título? ¿Y qué es lo que yo más voy a revisar en esta evaluación? La conclusión de un estudio de título tiene que señalar siempre si los títulos están o no en aparente orden legal. ¿Y por qué digo aparente orden legal? Porque yo hoy día puedo hacer un estudio de título, ponerle fecha y ponerle hora si quiero, ¿no es cierto? Hoy día, 24 de septiembre, 8 de la mañana, yo hice este estudio de título y lo despaché. Pero yo no sé si a las 9, cuando abra el conservador, hay un receptor que viene llegando con un embargo para embargarme la propiedad. Entonces van a ir a vender y después, listo, a la firmar, la señora va a llegar al conservador y se va a tomar con ese embargo ahí. Pero ese embargo no es culpa mía. Pues ese embargo entró a las 9 de la mañana y yo mi estudio de título lo hice a las 8. ¿Ya? Por eso que siempre es importante la fecha. Un estudio de título sin fecha no sirve. ¿Ya? Eso claro. Entonces, ¿están o no están en orden los títulos? Aparente orden legal. En el ejemplo que yo les pasé, los títulos están en orden legal, están en aparente orden legal. ¿Ya?
Pero en el ejercicio que yo les voy a mandar, que ya les mandé y que está en los materiales 5, 6, 7 y 8, los títulos no están en aparente orden legal. Y tienen vicios, tienen problemas que ustedes van a ubicar y van a poner en su conclusión. Entonces, ¿están o no están en orden legal? Y si no están en orden legal, ¿es subsanable el vicio? Y si es subsanable, ¿cómo se subsana? ¿No es cierto? Esas tres cosas tengo que ver. Porque puede que tenga un vicio menor, claro, en el momento no se puede vender, pero puedo hacer esto para que ya no sea prohibición y pueda vender. Eso es lo que quiero ver. Si ustedes encuentran un problema, me tienen que decir, profesor, detecté un problema. Por lo tanto, con este problema, los títulos no están en aparente orden legal. Pero este vicio, profesor, es subsanable. Y se subsana de la siguiente manera, para que se pueda vender. ¿Ya? Y siempre al final del estudio de título hay que poner quién tiene que comparecer en la venta, en qué calidad y los documentos necesarios que se deba insertar. Ya se los dije cuáles eran, ¿no es cierto? Si la señora es casada, tiene que acompañar su certificado de matrimonio. Si esto se está haciendo por un mandato, se tiene que acompañar un mandato vigente y específico para vender. ¿Ya? ¿Estamos claros? Conclusión. ¿Están o no están en orden los títulos? ¿No están en orden? ¿Es subsanable? ¿Cómo se subsanan? ¿Estamos? Ok. El ejercicio dice así. Usted es contratado por un cliente para realizar un estudio de títulos para la adquisición del departamento número 22, bodega número 39 y estacionamiento número 55 del edificio Brisas del Mar, ubicado en calle Solimar, número 210, Viña del Mar, que tiene a la venta la señora Emma Quintana. Este estudio de títulos se debe efectuar desde la perspectiva de un abogado, a fin de definir si existen o no vicios que pudieran afectar el dominio o que afecten o pudieran afectar la inscripción del contrato que se tiene en cuenta realizar en el conservador de bienes raíces respectivo. Luego lo deberán enviar a mi dirección de correo juan.peirano@puc.cl para corregirlo y enviarles su nota. Tienen hasta el martes a las 20 horas. Martes 28, 20 horas. Lo vamos a escribir aquí en el chat. Entonces, martes 28 a las 20 horas. Ya, estimados. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran? Recuerden que esto es evaluado. Aquí estoy para consultar todas sus respuestas, dudas que tengan. Aquí estoy. ¿Hay algo que quieran preguntarme? ¿No? Bueno. Estaríamos entonces, espero que les haya quedado claro y les haya servido este taller y nos vemos entonces para la próxima y me envían su evaluación el día martes 28 a las 20 horas, a más tardar. ¿Ya? Cuídense Chao, profe. y cuídense mucho. Chao, chao. Chao, Chao, profe. Profe, que esté Que bien, tenga nos buen vemos día. semana. Chao, que estén bien.